La casa de las afueras permanecía en silencio. La policía entró por una puerta lateral donde un reguero de sangre seca se extendía por el suelo. En la sala de estar había dos cuerpos, un hombre de unos 40 y tantos años y un joven de unos 20. En la pared se veían huellas de manos, manchadas de semen, como si alguien hubiera intentado aferrarse. Se determinó que la hora de la muerte fue aproximadamente la misma. El resto se reveló más tarde. La historia comienza en un pequeño pueblo estadounidense donde nada presagiaba problemas. Tras un divorcio, la madre de la adolescente, Elaine, estuvo sola durante mucho tiempo. Cuando un hombre llamado Jeffrey Holt entró en su vida, los vecinos lo vieron como una oportunidad para empezar de cero. Parecía sensato, educado y trabajaba en logística. Se decía que era confiable y no conflictivo. Jason, el hijo de 15 años de Elaine, al principio desconfiaba del recién llegado. Sin embargo, Jeffrey fue paciente, lo ayudó con sus estudios, le compró cositas y se interesó por sus aficiones. Poco a poco, se desarrolló una confianza mutua, lo que su madre interpretó como una muestra del apoyo masculino habitual del que tanto carecía el adolescente. 6 meses después de conocerse, Elaine y Jeffrey se casaron. La familia se mudó a una casa nueva, pequeña pero acogedora, con un jardín bien cuidado y un garaje donde a Jason le encantaba arreglar su bicicleta. Las fotos de las celebraciones familiares mostraban a los tres sonriendo. No se veía tensión ni ansiedad en las imágenes. Los vecinos recordaban que Holt parecía el padrastro perfecto. Hablaba con calma, sin levantar la voz jamás. Sin embargo, poco a poco se fue creando un ambiente de aislamiento en la casa, como si tuviera sus propias reglas. Elaine solía quedarse hasta tarde en el trabajo, y por las noches los dos hombres estaban solos. Al principio parecía natural. Veían películas, jugaban videojuegos y conversaban. Jason empezó a pasar más tiempo con su padrastro que con su madre. En las conversaciones con amigos, empezó a evitar el tema de la familia. Cuando alguien bromeaba sobre su nuevo papá, reaccionaba con irritación. Según los investigadores, fue durante este periodo que comenzó a desarrollarse la relación que posteriormente se convertiría en objeto del juicio. Holt encontraba cada vez más oportunidades para la intimidad física, ajustarse la ropa, abrazarse, tocarse el hombro. Para una adolescente sin experiencia en límites personales, esto no parecía peligroso. Los psicólogos que analizaron el comportamiento de Holt posteriormente llamarían a sus acciones adaptación gradual a la víctima. Él generó confianza, creó un sentido de dependencia e inculcó la idea de que su conexión era especial. Jason percibió todo lo ocurrido como una manifestación de la atención y la aceptación que había estado perdiendo desde el divorcio de sus padres. Al final de su primer año juntos, su madre apenas notó cambios. Creía que su hijo finalmente se había calmado. Se había vuelto equilibrado y obediente. En realidad, su comportamiento se estaba volviendo cada vez más retraído. En la escuela, dejó de participar en eventos sociales y rechazó invitaciones de amigos. Los profesores notaron un aumento de la ansiedad y cambios de humor. Según sus amigos, Holt ejercía cada vez más control sobre la vida familiar. Decidía cuándo y quién podía usar el coche, cómo se gastaba el dinero y qué se compraba para la casa. Elaine percibía esto como una muestra de cariño, pero en realidad se había establecido un orden rígido en la familia, y su papel se había reducido gradualmente a un segundo plano. El punto de inflexión fue un episodio descrito en el expediente. Una noche, Holt le exigió a Jason que dejara de juntarse con un amigo del colegio. Lo atribuyó a una mala influencia, aunque el verdadero motivo eran los celos. Después de eso, comenzó un aislamiento del que nadie se percató. Desde fuera, todo parecía perfecto. Una casa impecable, un césped impecable, un hombre educado, un hijo bien educado. Pero tras las puertas cerradas, se estaba formando un sistema donde el poder, el control y el apego
se fusionaban en una única y peligrosa dependencia. Los investigadores lo llamarían posteriormente el momento de la formación. Fue entonces cuando los límites dejaron de existir y el vínculo entre padrastro e hijastro pasó del ámbito familiar a algo más, oculto, personal y destructivo. Desde el momento en que Elaine empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, la casa dejó de ser un espacio compartido. Se convirtió en un espacio privado para dos personas, padrastro e hijastro. Por fuera, todo seguía igual, la misma rutina, los mismos hábitos. Pero el comportamiento de Jeffrey empezó a mostrar patrones que posteriormente resultarían inquietantes para los investigadores. Empezó a dictarle a Jason cómo debía vestirse, con quién podía hablar y qué películas podía ver. Cualquier desacuerdo era irritante. Holt usaba cada vez más la excusa de intentar convertirlo en un hombre. Con este pretexto, desdibujaba la distinción entre disciplina y control. Un día, Elaine regresó a casa antes de lo habitual. Se hizo un silencio incómodo en la sala y el niño parecía asustado. Ella preguntó qué le pasaba, pero ambos respondieron, nada. Más tarde, durante el interrogatorio, la vecina recordó haber oído voces fuertes y llantos esa noche. Nadie le prestó atención en ese momento. Ya se había desarrollado una dependencia psicológica. Holt se convirtió en su única fuente de aprobación, atención y apoyo. Jason dejó de percibir a su madre como una figura de autoridad y respondía con frialdad, casi con hostilidad. Elaine asumió que se trataba de una crisis adolescente. En realidad, se estaba produciendo un colapso gradual de su psique. El padrastro fomentó el aislamiento de Holt. Le inculcó al adolescente que nadie lo entenderá, que lo que ocurría entre ellos era especial. Estas palabras se repetirían posteriormente en las grabaciones halladas en el disco duro. Los investigadores descubrirían correspondencia en la que Holt escribió: «No tienes que explicarle a nadie cómo te sientes. Lo importante es que esto quede entre nosotros». Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes en casa, pero luego llegaron periodos de calma anormal. Durante esos días, Elaine notó que su esposo y su hijo actuaban como si fueran aliados en su contra. Se sentía distanciada, pero no entendía por qué. A veces intentaba hablar con su hijo, pero él respondía secamente, apartando la mirada, como si temiera decir demasiado. Para la primavera, la relación entre Holt y Jason se había vuelto tan estrecha que pasaban casi todo el tiempo juntos. Clases, paseos, reuniones nocturnas, todo giraba en torno a esta íntima conexión. Cualquier intento de su madre de interferir se percibía como una intrusión. El expediente contiene una entrada del diario de Jason. Los psiquiatras determinaron posteriormente que refleja un estado de dependencia total. «No sé dónde termino yo, ni dónde empieza él. Todo lo que hago está conectado con él». Mientras tanto, el comportamiento de Holt se volvió cada vez más celoso. Revisaba el teléfono de la adolescente, borraba mensajes y restringía su comunicación. A menudo se quedaba en casa por las noches, incluso si Elaine le pedía ayuda con los recados. Era como si estuviera vigilando un espacio al que nadie más tenía derecho a entrar. Ese verano, la situación llegó a un punto en el que la madre consideró seriamente el divorcio por primera vez. La agresividad de Jeffrey, los extraños arrebatos de irritación de su hijo y el ambiente cerrado de la casa la asustaban. Empezó a posponer la conversación, esperando que se calmara sola. Pero fue precisamente este retraso el que resultaría fatal. El investigador escribiría más tarde en su informe: «En esta etapa, la familia ya estaba internamente destruida. Los participantes vivían en un estado de dependencia latente, inconscientes de su magnitud. Cualquier interferencia externa podría haber provocado un estallido de violencia. Todo parecía tranquilo solo desde fuera. Tras las cortinas cerradas, la tensión crecía y ya no podía contenerse. Ya se había cruzado la línea. Solo quedaba tiempo antes de que se convirtiera en una catástrofe. Para el otoño, la casa Holt se había convertido en un lugar regido por reglas invisibles.
Nadie hablaba en voz alta, nadie se miraba a los ojos demasiado tiempo. Un silencio denso e incómodo flotaba en el aire, como si los mismos muebles absorbieran la tensión. Elaine sentía que vivía junto a algo extraño, pero no entendía qué había sucedido exactamente. La apariencia de Holt cambió, se volvió más cortante, más desconfiado. Su rostro perdió la dulzura. Apenas hablaba con su esposa, pero cada vez más llevaba a su hijastro al taller del garaje. Allí, rodeados de herramientas y con el olor a gasolina, pasaban horas. Los vecinos a menudo veían la luz del garaje encendida hasta bien entrada la medianoche. Cuando Elaine preguntaba qué estaban haciendo, la respuesta siempre era la misma: reparaciones. En realidad, lo que existía entre ellos ya no era solo un secreto, sino un fuerte vínculo cimentado en el control, el miedo y la dependencia. Holt convenció al adolescente de que su relación era algo que el mundo no podía comprender. Repitió que si alguien lo descubría, todo terminaría para siempre. Estas palabras, pronunciadas con fría certeza, fueron más poderosas que cualquier orden. La correspondencia, posteriormente incautada por los investigadores, contenía docenas de mensajes en los que Holt exigía silencio y lealtad. Escribió: «Si lo cuentas, nos separaremos. Me perderás». Estas cartas, desclasificadas y adjuntas al expediente, se convirtieron en prueba directa de la presión psicológica. Poco a poco, Jason empezó a mostrar síntomas de una crisis nerviosa. Perdió el apetito, evadió la escuela y no podía concentrarse. Los profesores notaron que el adolescente se había vuelto pálido, irritable y tenía problemas para dormir por la noche. La encargada de salud escolar incluso escribió en su informe: «El niño parece estar crónicamente cansado. Posiblemente tenga problemas en casa». Este documento posteriormente desempeñaría un papel crucial en el juicio. Mientras tanto, Holt se volvió cada vez más posesivo. Empezó a restringir no solo las interacciones de Jason, sino también los movimientos de su madre. Se quejó con una amiga de que su esposo parecía escrutar cada uno de sus movimientos. Elaine temía las discusiones, presentía algo oscuro, acechando tras la calma de su esposo. En noviembre, encontró accidentalmente una carpeta con archivos personales en el escritorio de Jeffrey. Entre ellas había fotografías tomadas en la casa. Mostraban al padrastro y al hijastro juntos, a veces en poses incómodas y sugerentes. Antes de que Elaine pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Holt entró en la habitación y se llevó la computadora portátil. Más tarde le diría al investigador que era la primera vez que experimentaba miedo real. Después de eso, comenzaron los estallidos de agresión en la casa. Holt, de repente, lanzaba un objeto, alzaba la voz y acusaba a Elaine de interferir. Jason, mientras tanto, se volvía cada vez más retraído, como si desapareciera. Dejó de salir de la habitación, respondía con monosílabos y evitaba el contacto visual. Durante el invierno, la tensión se volvió insoportable. Holt rara vez salía de casa, revisando los teléfonos y guardando las llaves de todas las puertas. Por las noches, se sentaba durante horas en la sala a oscuras, como si reflexionara sobre algo. Elaine empezó a dormir con la puerta cerrada, pero eso no frenó su sensación de fatalidad inminente. Los investigadores determinarían posteriormente que 2 semanas antes del asesinato, Holt compró una pistola para defensa propia. Los documentos de la compra se conservaron. Nadie en su familia lo sabía. Para entonces, todo estaba destinado a la tragedia. El secreto que había guardado con tanto cuidado empezó a desmoronarse. El adolescente no soportaba la presión, la madre, el miedo. La casa que antes resonaba de risas ahora parecía una trampa, y le quedaba muy poco aire. 12 de enero. La temperatura exterior era de 8 degrees. La nieve cubría la calle, dejando el barrio casi en silencio. Alrededor de las 8 de la noche, los vecinos notaron que las luces de la casa de los Holt se habían apagado, aunque las ventanas solían permanecer iluminadas hasta la medianoche. 2 horas después,
Uno de ellos oyó un sonido breve y sordo, como un estallido. No le dio importancia. Los petardos eran comunes en la zona. Pero un día después, todo cambió. Al día siguiente, Elaine no se presentó a trabajar. Sus compañeros intentaron llamar, pero el teléfono no respondía. Tras varios intentos fallidos, llamaron a la policía. La puerta de la casa estaba cerrada por dentro, pero una ventana lateral estaba abierta. Fue por esta ventana por donde entró el primer agente de policía. La escena que presenciaron fue descrita posteriormente en un informe forense. 2 cuerpos yacían en el suelo de la sala, Jeffrey Holt y su hijastro. El hombre tenía una herida de bala en el pecho. El adolescente tenía el mismo tipo de herida, pero desde un ángulo diferente. Entre ellos, yacía una pistola Beretta registrada a nombre de Holt. Según los peritos, los disparos se realizaron a corta distancia. Las marcas de quemaduras en la piel indicaban que el primer disparo iba dirigido a Jason, el segundo al propio tirador. Ambos murieron casi al instante. La habitación parecía intacta. No había señales de lucha ni desorden. Había una taza de café frío sobre la mesa y una laptop abierta junto a ella. Un correo electrónico sin dirección estaba abierto en la pantalla. Empezaba así: nadie entenderá por qué hice esto. El texto se interrumpió. Los peritos forenses encontraron varias hojas rotas en la papelera. Contenían frases como: lo descubrirá todo. No podemos ocultarlo más. No dejaré que nos separen. En la cocina había 2 platos con comida a medio comer. Al parecer, habían cenado juntos. Los peritos forenses determinaron que no había transcurrido más de 1 hora entre la comida y el momento de la muerte. Se encontraron rastros de ADN mutuo en sus manos, lo que indica un contacto cercano poco antes de la tragedia. Cuando la policía llamó a la madre, no pudo entrar de inmediato. Se quedó de pie en el porche, repitiendo una frase. Sabía que haría algo. Su testimonio incluiría más tarde. Tenían una conexión extraña. Temía que acabara mal. Un análisis informático reveló docenas de correos electrónicos eliminados. Los fragmentos recuperados indicaban arrebatos emocionales y celos. En un mensaje, Holt escribió: si lo cuentas, no sobreviviré. El último correo electrónico fue escrito 2 horas antes de su muerte. La investigación estableció que Elaine había ido a casa de un vecino esa noche para hablar de problemas familiares. Solo ellos 2 permanecieron en la casa. Al regresar alrededor de las 10, encontró que estaba oscuro y la puerta cerrada. Tocó el timbre, pero nadie respondió. Supuso que su hijo estaba dormido. Solo por la mañana, al no oír ningún sonido, llamó a la policía. El veredicto oficial fue asesinato-suicidio. Holt disparó a su hijastro y luego se disparó a sí mismo. El motivo fueron relaciones personales fuera de lo socialmente aceptable. El veredicto fue seco, pero tras él se escondía una historia de adicción, celos y destrucción. Las fotos de la escena del crimen permanecieron inéditas durante mucho tiempo. Incluso investigadores experimentados describieron la atmósfera como pesada, anormalmente silenciosa. Todo apuntaba a que el asesinato fue premeditado. Holt no dejó ninguna posibilidad, ni para sí mismo, ni para quien se había convertido en parte de su retorcido vínculo. Así terminó la historia de una familia considerada ejemplar por sus vecinos. La casa fue sellada y sus pertenencias confiscadas, pero en cada habitación, según los peritos forenses, persistía un leve olor a quemado y metal, un rastro de la noche en que 2 vidas se fundieron en la muerte. La investigación duró más de 1 año. A pesar del patrón evidente de asesinato y suicidio, los investigadores examinaron meticulosamente todas las circunstancias. El objetivo no era simplemente establecer la secuencia de los hechos, sino comprender por qué había fallado el sistema, por qué ni la escuela, ni los vecinos, ni la madre reconocieron lo que estaba sucediendo. La evaluación psicológica de Jeffrey Holt reveló indicios de trastorno narcisista de la personalidad, con elementos de control obsesivo y dependencia emocional. Los expertos afirmaron:
Él percibía las relaciones no como una aberración, sino como la única forma posible de conexión. La pérdida de control equivalía a una pérdida de significado para él. El expediente contiene transcripciones de los interrogatorios de los colegas de Holt. Dijeron que, en sus últimos meses, se volvió tranquilo pero sereno, como un hombre que había tomado una decisión. Uno de ellos recordó que una semana antes de su muerte, Jeffrey vendió algunas de sus herramientas y saldó deudas menores, como si estuviera cerrando todos sus asuntos pendientes. En las audiencias judiciales celebradas tras el cierre de la investigación, el fiscal leyó fragmentos de cartas personales. La sala respondió con silencio, sin protestas, sin emoción. Las frases, escritas con letra informal y profesional, eran frías. No permitiré que me lo arrebaten. Si el mundo se entera, ya no será mío. La madre del difunto, Elaine, asistió a todas las audiencias. No dijo ni una palabra. Solo en una ocasión, cuando se leyeron los resultados de la prueba de ADN, que revelaron indicios de relaciones sexuales, se cubrió la cara con las manos. Su testimonio fue el último del juicio. No creía que el hombre que vivía al lado fuera capaz de algo así. Todo parecía normal. Estaba tranquilo, atento, nunca gritó. Los psiquiatras citados por el tribunal concluyeron que Holt actuó en un estado de decisión deliberada. No hubo indicios de una reacción repentina en sus acciones. Se había estado preparando, tanto mental como físicamente. El arma encontrada en la escena había sido limpiada a fondo. No se encontraron huellas dactilares en el cañón, aparte de las suyas. La prensa solo tuvo acceso al caso varios meses después. Los titulares de los periódicos eran sosos, casi idénticos. Padrastro disparó a su hijastro y luego a sí mismo. Drama familiar suburbano. Pero algo más se escondía tras los artículos. Una sensación de incomprensión sobre cómo algo así pudo haber existido durante años sin ser detectado. Tras hacerse pública la historia, desató un debate en la comunidad profesional. Los servicios sociales culparon a la escuela a la policía y la policía a la falta de denuncia. Nadie quiso asumir la responsabilidad de que los indicios de desintegración familiar fueran evidentes mucho antes de la tragedia. Los psicólogos han señalado que estos casos no son aislados, se basan en una subyugación lenta, casi imperceptible, donde la dependencia se disfraza de cuidado y el control de atención. El informe del caso contiene una frase clave: el peligro no siempre es ruidoso, a veces vive en silencio, donde nadie observa. Para cuando se cerró oficialmente la investigación, la casa de los Holt ya se había vendido. Los nuevos propietarios la renovaron, pintaron las paredes y quitaron las persianas viejas. Pero los vecinos dijeron que aún reinaba un extraño silencio por las noches, como si la propia casa lo hubiera olvidado. En los archivos del distrito, el caso figura con el número 0714221. Un breve resumen ocupa menos de una página. 2 nombres, 2 fechas de fallecimiento y una dirección. El resto consta de cientos de páginas de informes, protocolos y peritajes. Para el sistema, esto es simplemente un incidente cerrado. Para quienes han visto esta casa, es un recordatorio de que el mal no siempre viene de afuera. A veces crece en el interior, silenciosamente, sin ser notado, hasta que un día se convierte en lo único que queda en la habitación.